¿Qué tal? Muy buenas noches. Se saluda la maestra Génova Verónica Peralta Piña, agente del Ministerio Público Auxiliar en mi país, México, desde hace 18 años. Me dirijo en esta ocasión con motivo de los acontecimientos ocurridos el día de hoy por la madrugada en la República Bolivariana de Venezuela. Como defensora de derechos humanos, abogada penalista, internacionalista, criminóloga crítica, feminista jurídica y sobre todo una mujer de izquierda convencida con la importancia de la defensa de nuestros territorios, de nuestra democracia y soberanía, hago un pronunciamiento enérgico en contra de lo ocurrido hoy en el territorio de Venezuela, en donde el irresponsable de Donald Trump, megalómano, sionista, terrorista, criminal, pederasta, y todos los adjetivos que le podamos dar a este sujeto tan impresentable, bombardeó de manera irresponsable La Guaira, el estado de Miranda, Aragua y el fuerte de Tiuna. Pero no solamente bombardeó, él explica que en su alocución que hace ante medios de Estados Unidos, que fue una operación rápida y quirúrgica. No es cierto. Eso es una absoluta mentira. Este acto tan irresponsable que va en contra del derecho internacional y que va en contra de las declaraciones por parte de la CELAC, que desde 2014 decretaron y declararon que América Latina y el Caribe es un territorio y una zona de paz. Esto fue en contra de esto, y de manera irresponsable Donald Trump, a pesar de su narrativa, ¿no? De que el hombre en su megalomanía hasta se cree lo que dice, ¿no? Que fue una operación quirúrgica y fue muy rápida. No es cierto. Hubo varios heridos, se habla más de un centenar de heridos y fallecidos en las zonas donde bombardearon de manera irresponsable, porque a pesar de que se supone que bombardearon áreas estratégicas o militares, alrededor de esos lugares, como muchos lugares del mundo, hay zonas donde viven civiles. Bueno, estos civiles han sido asesinados y han sido lesionados gravemente. Entonces, ahorita lo que ya tendríamos que estar haciendo las abogadas y abogados que nos hemos sumado a la causa de Venezuela es justamente presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra Donald Trump por estos crímenes que ha cometido en contra de la población civil, pero nada más solamente eso, sino también en contra del secuestro de un presidente legítimo electo democráticamente por su pueblo, como es el presidente Nicolás Maduro Moros. Ellos en 2024, a pesar de toda la narrativa que impulsaron, señalaron que habían ganado la elección la derecha, su marioneta Edmundo González, ¿no? Que es amiga de otra cómplice genocida que apoya a Israel, María Corina Machado, ¿no? Y ellos impulsaron esta narrativa de que habían ganado elecciones y que tenían actas, las cuales fueron apócrifas. Y en el momento que fueron convocados a través del Tribunal Superior para que ellos demostraran el supuesto fraude, qué casualidad que llegaron todos los candidatos excepto ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que es narrativa. Los que hacemos estudio de estos temas estamos clarísimos de cómo funciona esa narrativa de la derecha, ¿no? Siempre mintiendo y hablando de pruebas, y a veces te dicen son pruebas y te muestran unos documentos y no son más que papel periódico, hojas que no tienen ningún contenido. Así son, ¿no? Ya lo sabemos, son mucho de blog. Entonces tenemos que impulsar esta demanda ante una corte imparcial e independiente. Lamentablemente en Estados Unidos sabemos cómo es el sistema de justicia. Ahí no tienen ni cortes independientes, ni mucho menos soberanas, en el sentido de que puedan decidir sus jueces sobre qué destino tendrán las personas imputadas. Y también exigimos desde este momento la presencia física del presidente Nicolás Maduro, así como de su esposa, la vicepresidenta Silvia Flores. Silvia Flores es una compañera que ha estado en la lucha desde hace mucho tiempo, desde que él empezó en su vida pública,
y también exigimos su presentación con vida, así como una prueba de vida que hasta ahorita no hemos tenido. Las imágenes que circulan, aunque agradecemos a quien hayan tenido la oportunidad de aportarlas, sobre todo a medios independientes, no garantiza que hayan ocurrido en este momento. Y aún hace rato mencionaron, sobre todo algunos medios de comunicación en Estados Unidos, que había llegado Nicolás Maduro, pero no se ve claramente que sea él. Entonces luego necesitamos urgentemente que lo presenten con vida y también una prueba de ambos, de que están de manera íntegra y que no han sido sometidos a algún tipo de violación a su integridad física o mental. Asimismo, estamos pidiendo y exigiendo sanciones a Donald Trump por estos actos tan irresponsables donde perdieron la vida a estas personas, estas que han quedado gravemente lesionadas. Y que deje de mentir ese señor. Es terrible que tengan como presidente de Estados Unidos, una nación que se ha distinguido por su pluralidad, ¿no?, a una persona como él gobernándolos, a pesar de que está claramente demostrado y a pesar de que se ha callado todas las denuncias y demandas por pederastía en contra inclusive de niñas y niños, jovencitas y jovencitos, solamente por tener amigos como Epstein, ¿no?, y demás, ¿no?, y sobre todo por dinero. Piensan que teniendo dinero tienen derecho a impunidad, es una patente de impunidad. Entonces, en ese sentido también hacemos un llamado enérgico a que nos sigamos movilizando, a quienes puedan hacerlo desde sus países, o que a los que somos abogadas y abogados empecemos a impulsar estas demandas a nivel internacional para que estas acciones tan irresponsables no queden sin sanción y sobre todo para que no se repliquen. Parte de lo que sucede cuando hay un delito que queda impune es que hay otros que lo replican, ¿no? Es el caso de Donald Trump, que piensa que porque él se siente poderoso, es poderoso en todos los países y nadie lo va a tener, está equivocado. Invitamos a todos los países del mundo a que si en algún lugar se presenta Donald Trump o sus halcones, ¿no?, como Marco Rubio y demás compañía, pues los detengamos. Eso es lo que tendremos que estar haciendo y ya no tolerarles mayores facilidades. El diálogo con ellos se ha roto y lo han roto ellos. A pesar de que el presidente Nicolás Maduro todo este tiempo, él quería sostener un diálogo permanente y demostrarle con hechos que no tendría por qué hacerlo. Sin embargo, su voluntad era demostrarle que si alguien ha estado combatiendo el narcotráfico es justamente Nicolás Maduro Moros y su gobierno. ¿Y por qué es importante decirlo? Bueno, es importante decirlo porque aparte de la imputación que está trascendiendo en medios, repito, en medios, es que tiene que ver con que la detención es porque son resultado tanto Cilia como él de que forman parte de un grupo de delincuencia organizada que trafica drogas. O sea, nada más alejado de la realidad. Entonces tendríamos que estar también, evidentemente, exigiendo pruebas de eso. No es suficiente con que lo lleven a una corte de Estados Unidos cuando sabemos qué clase de cortes. En el caso de mi país, por ejemplo, que es México, han sido varias personas procesadas de alta funcionarios de la democracia dorada en la época de que gobernaba los amigos de Estados Unidos, PRI, PAN y el PRD, que gobernaron y que se aliaron a la delincuencia organizada y se dice, ¿no? No, pues vamos a llevarlos a las cortes para que aporten elementos. ¿Y cuáles elementos han aportado para detener a nadie? Es absurdo. Sabemos lo que en realidad detrás de este golpe fantasioso de Donald Trump, que como repito no fue quirúrgico y que generó varias muertes y varios daños que tendrán que pagar al pueblo de Venezuela. En parte de todo esto tiene que ver con la reconfiguración del nuevo orden mundial. Estados Unidos ha perdido su hegemonía, ya no es el hegemón, pero como cualquier persona que fue hegemón, es como el chico que hace bullying en una escuela. Ya cuando por fin se han dado cuenta de que ya no se le va a permitir más bullying, pues es peligroso. Así Estados Unidos ahorita es peligroso porque es como un animal herido en su orgullo
y que Donald Trump por eso llega a Estados Unidos a gobernar, porque le vende a sus compatriotas una idea de que van a volver a ser grandes y van a ser aquella potencia que fueron, que nunca más volverán a ser, porque ellos deben de estar conscientes de que su hegemonía ha terminado, y no solamente por la incursión de ya hace varios años de China, sino porque su modelo económico, su modelo político, social y cultural, lo único que ha generado es decadencia. Y la historia humana nos ha dado esa lección, que todo imperio, más que caer por errores, cae por su falta de moral. Y justamente lo que le ha ocurrido a Estados Unidos, ni sus presidentes tienen moral, ninguno ha tenido moral, porque sean demócratas o sean republicanos, se han dedicado a masacrar países en nombre de la democracia y dicen, vamos a traerles democracia, cuando es una absoluta mentira. Nunca han traído ninguna democracia, y lejos de traer democracia, trajeron solamente ruina, destrucción y desde luego más personas gobernando, pero a partir de imponer medidas terroristas en contra de la población civil, como fue el caso de Siria, como fue el caso de Libia, de Afganistán, Pakistán, de muchos otros países que no han traído la paz. Y no olvidemos el caso de Palestina, porque si bien es cierto que se ha endilgado particularmente esa situación del genocidio, de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión en contra de Israel, lo cierto es que el país que más ha apoyado y que ha financiado, entrenado a estos terroristas denominados, que llamamos sionistas, son justamente Estados Unidos. Entonces es hora de ponerle freno a este tipo de locuras, a este presidente. Llamamos a todos los países del mundo, que son muchísimos más, los que queremos la paz, la justicia, el respeto a la soberanía e independencia de nuestros pueblos, países y gobiernos, a que lo detengamos. Ya no podemos permitir que, a pesar de todos los crímenes que ya antes de ser presidente tenía, fue electo presidente, fue precisamente calificado seguramente por un consejo electoral, o como se denomine en Estados Unidos, que evidentemente si hubiera calificado de manera correcta, jamás hubiera sido siquiera candidato a la presidencia un hombre tan despreciable como Donald Trump. Asimismo, quiero decirle que esta situación, ¿en qué contexto sucede? De esos bombardeos, ¿en qué contexto sucede? Bueno, pues resulta que Venezuela, desde hace 2 años, segundo año consecutivo, ha sido el país de toda América Latina que ha crecido más económicamente. En este año de 2025 cerró con un crecimiento del 9%. Estas no son cifras que ya me he inventado yo, o que solamente las señalo para congratularme con el gobierno de Venezuela o quien tiene la habilidad de escucharme. No, eso tiene un fundamento de acuerdo a las cifras aportadas por la propia Corporación Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL. ¿Y esto cómo lo ha logrado Venezuela? ¿A través de guerras? No, como Estados Unidos, ¿no? No, ha sido a través de la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo. Venezuela tiene arriba del 90% de autosuficiencia alimentaria. Es decir, genera los suficientes alimentos para mantener a toda su población. Además de su política social, que no obstante la pandemia, las sanciones económicas unilaterales, más de 900 impuestas por Estados Unidos, ¿sí?, sin tener derecho a hacerlo, a pesar de todo eso, Venezuela siguió creciendo, y lo ha hecho también a través de una organización impecable que tienen en Venezuela, que ya quisiera Estados Unidos tener parte de ese nivel de organización que tiene Venezuela, que es lo que se llaman las comunas. Ellos, a diferencia de Estados Unidos, tienen tal nivel de organización que todas las personas participan y deciden en qué se va a emplear sus recursos, en qué se va a destinar cada programa para satisfacer a su población, no para satisfacer a una élite, a una clase política, a los amigos de Donald Trump, incluyendo a los sionistas, terroristas que son,
sino para atender a las necesidades de su pueblo, a sus luchas, sobre todo a sus demandas. Entonces, en este contexto es que se da esta violencia y esta escalada contra Venezuela. ¿Y por qué es importante decirlo esto? Pues porque justamente parte de lo que no le perdona Venezuela a Estados Unidos tiene que ver justamente con este milagro económico. Porque a pesar de todo esto, Venezuela creció sin endeudarse, sin contratar deuda del Fondo Monetario, del Banco Mundial, sin estas famosas calificadoras que siempre andan presionando a los gobiernos para ceder a sus intereses y que empiecen a pedir dinero prestado. Ese dinero que luego nunca van a pagar, pero que luego les va a generar una serie de condicionamientos, como pretenden hacer a México en su momento, o que ha hecho Estados Unidos a México en diversos momentos por prestar dinero, ¿no? Y no se diga el Fondo Monetario Internacional, que si hay un organismo criminal, se llama Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás. Entonces, ellos no quieren que se replique este modelo y que nadie se salga, como decimos acá de manera coloquial, del cocal. Quieren a gente, a gobiernos títeres, a gobiernos que sean acordes a sus intereses. Y eso nunca va a ocurrir en Venezuela, como tampoco va a ocurrir en México, ni en muchos países de nuestra América Latina, porque nosotros no somos colonias, ni somos sus esclavos, ni somos su mano de obra barata, ni nos interesa ir nunca a Estados Unidos. Particularmente a mí me tiene sin cuidado ese país, y no quiero insultar al país, pero ese país en donde lo único que han generado a través de tantos años es explotación, pobreza, miseria, guerras contra otros países, inclusive genocidios como el de Libia, como el de Siria, como el de Afganistán, y en todo Medio Oriente y desde luego Palestina. Esos genocidios no se los vamos a permitir ni se los vamos a tolerar. Y a Donald Trump hay que detenerlo, hay que agarrarlo y no dejarlo en libertad nunca más. Y lo mismo al halcón ese que está a su lado siempre, Marco Rubio, que le mete tantas ideas tan negativas, que no es más que un títere del sionismo, el muy infeliz, que reniega de su origen porque es latino, es cubano, y no obstante ello se alía a los intereses más oscuros con tal de someter a su propio pueblo miserable, igual que Corina Machado y demás cómplices. Entonces es importante también decir el mensaje que ha dado justamente por la tarde de hoy Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, una mujer que, a diferencia de Corina Machado, no es Corina Machado. Y se estuvo circulando por redes sociales que sí, Delcy Rodríguez estaba aceptando condiciones de Donald Trump. No es cierto, eso es mentira. Justamente en ese mensaje que quedó muy específico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo primero que dijo Delcy es que queremos la libertad del presidente Nicolás y de su esposa, y que el único presidente de Venezuela justamente es el presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces, que se quiten esas ideas los gringos de que pueden imponer una marioneta como sucede en otros países. No, Venezuela no es Argentina, pero disculpen si ofendo a los argentinos, pero ahí no es Argentina, ahí no es El Salvador y muchos otros países en donde se han sometido a los intereses de estos impresentables fascistas. Y en ese sentido, Delcy Rodríguez señaló eso, y asimismo señaló que todo el Consejo de Defensa de Venezuela está ya activado de manera militar, y también estaba pidiendo a toda la población, que por supuesto más de 7 millones están entrenados militarmente, activarse para la defensa del país. Y sobre todo, ¿por qué lo dice? ¿Porque le tiene miedo a Estados Unidos? Claro que no, lo ha dicho por una razón muy sencilla, porque el irresponsable de Donald Trump, a pesar de esto que ya hizo, ya todavía se atreve a lanzar declaraciones señalando que va a hacer una segunda oleada de bombardeos. ¿Qué le pasa, señor Trump? ¿De verdad usted cree que usted es indestructible? ¿Usted se cree realmente que nadie puede atacarlo? Ya le han mostrado que sí lo podemos atacar. Muchas personas podemos atacarlo, pero
no como usted se imagina, señor Trump, ¿sí? Sino para eliminarlo. Es importante decir, eliminarlo me refiero a su ideología fascista, que ya no está acorde a nuestros tiempos, porque justamente en nuestra historia de la humanidad lo que nos ha demostrado es que tenemos que seguir apostando hacia la humanidad, no hacia los intereses que ya no tienen ningún asidero en ningún lugar del mundo, ni siquiera en su propio país. Yo como criminóloga le digo, voltee a ver su país, vea cómo sus pueblos se está matando a sí mismo, como la miseria que le han metido a través de la televisión, a través de la comida, a través de todo ese aspiracionismo capitalista, lo único que ha hecho es destruirlos, tanto y en lo interno como en lo externo. Mírelos, parecen ya de plano cosas y son seres humanos. Y sin embargo usted se empeña en señalar a otros antes de voltear a verse a sí mismo. Mírese a sí mismo, Donald Trump. Mire la política de su gobierno contra las drogas y actúe, pero no echándole la culpa a otros gobiernos, sino a ustedes. Usted es el principal responsable de su país. Actúe en su país y hágalo de manera consecuente y de manera responsable. Deje de estar mencionando que otros tienen la culpa de lo que le ocurre a su país. Y el tema de las drogas, señor Donald Trump, también tiene que ver con una reconfiguración que está teniendo. Usted no está luchando contra las drogas, no mienta. Al igual que la DEA y muchos otros organismos como la CIA, tradicionalmente ellos son los que forman parte de este negocio y que facilitan los negocios entre traficantes de varios lugares del mundo hacia su país. La droga llega, así como llegó la droga del quinto autobús en el caso de Ayotzinapa a Chicago, sin problema alguno. Y eso solamente se puede entender y comprender cuando hay de ambos lados complicidad. Entonces no nos mienta. Usted lo que quiere es tener todo el negocio de las drogas, controlarlo usted y evidentemente darle beneficios a todos sus amigos que lo financiaron para que usted estuviera ahí sentado, para estar generando esta bola de genocidios y estar haciendo puras declaraciones estúpidas, hilarantes y sobre todo llenas de melagomanía, en donde usted se cree algo que ya no existe en este mundo. Y aprenda las lecciones de primeros mandatarios, aprenda lecciones de un expresidente como Andrés Manuel López Obrador, que no obstante que ya no es presidente y que quería permanecer en silencio, hoy se levantó, como muchos latinoamericanos, nos levantamos a hacer un pronunciamiento enérgico contra sus irresponsables actos y acciones. El expresidente Andrés Manuel López Obrador le llama y le dice correctamente, deje de estar haciendo caso a sus halcones. No olvide que una guerra que se gana hoy puede ser la derrota de mañana. Y efectivamente, usted, el de mañana ya llegó. No es mañana ni pasado, ni pasan muchos días. Esa derrota ya llegó y debe de entenderlo. China le ha ganado, la Federación Rusa, los BRICS y muchos otros frentes que estamos abriendo para que este mundo, entiéndalo bien, sea un mundo multipolar. El mundo bipolar, el mundo unipolar ya no existe. Hoy tenemos un mundo bipolar claramente, pero estamos en la construcción de un mundo multipolar. Y eso va más allá de usted, va más allá de mí y de muchos otros intereses. Entiéndanlo, compréndanlo. Y si no lo entienden, bueno, pues mala tarde para ustedes, mala noche, porque esto va a continuar de esa forma. Es importante también decir que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de usted, Donald Trump, tiene una aprobación impresionante. ¿Y sabe por qué la tiene impresionante? Porque es una mujer que está trabajando en favor de su pueblo, en favor de la soberanía, de la independencia, pero además también está construyendo acuerdos, a pesar de que yo particularmente no estoy de acuerdo en que se construyan acuerdos para el tema con un gobierno que no entiende que es un acuerdo comercial, sino que busca en ese acuerdo un sometimiento de mi país. A pesar de eso, la apoyamos, ¿no? Y sin embargo, seguramente, señor Trump, vamos a generar un acuerdo distinto
en condiciones distintas. Y déjeme decirle que muchos estamos trabajando para que no solo sea México dependiente de su país miserable que es usted, sino estamos trabajando para que haya acuerdos comerciales con otros países. Nadie va a cambiar nada si seguimos por esa ruta de solo tener acuerdos con ustedes. Eso les gustó a ustedes, les funcionó un tiempo, mala tarde, porque para ustedes, porque eso se va a acabar también. ¿Y por qué se va a acabar? Porque las fuerzas de mi país, el pueblo de mi país, todo lo que estamos trabajando justamente es para tener una soberanía real, no solamente la que se dan en los pasillos de la diplomacia. Nosotros nos cansamos ya de hacer tanta diplomacia, ¿sabe? ¿Y sabe por qué nos hemos cansado? Porque ustedes son unos miserables y no respetan ni siquiera sus propias palabras, ni siquiera honran su palabra. Y luego entonces, ¿cómo vamos a creer en gente como ustedes? Jamás, nunca. No lo olvide. Y asimismo decirle que estas 7 explosiones que se registraron en Venezuela, 7 por 7 van a ser reproducidas de manera exponencial en sus países y en sus intereses. No lo olvide. Y porque además debo decirle que no crea que Venezuela está sola, como tampoco mi país, entonces deje de amenazar a su país y su procuradora Bondi se puede ir mucho al carajo, al igual que usted, porque nosotros ya quisieran tener la mitad de moral, la mitad, bueno, no diga la mitad, un 1% de moral de lo que tenemos las y los mexicanos, y que nosotros sí luchamos en contra de la delincuencia organizada y en contra del terrorismo de Estado y en contra de la doctrina Monroe y en contra del sionismo y del fascismo y todos estos elementos negativos que la historia nos ha demostrado que lo único que ha generado es miseria, hambre, pobreza, guerra, destrucción, dolor, sufrimiento y muerte. Ustedes todos los días se persignan con la muerte, pero nosotros no, ni tendríamos por qué hacerlo. Y entonces tenemos muchos aliados internacionales y vamos a seguir trabajando por la legalidad internacional. Vamos a hacerlo de esa forma como demócratas que sí somos, no como pedazos de títere que ustedes son, porque eso es lo que son unos pedazos de títere que solamente los colocan ahí los intereses que ustedes defienden para decir que gobiernan su país cuando ustedes no gobiernan ni su casa. Tan solo hay que ver todos los desplantes que le hace Melania y su propia familia, ¿no? Como su propia hija Ivanka, ¿qué le ha hecho? Lo ha dejado, ¿no? Al señor hablando solo. Ya no tuvo ni siquiera el respaldo de ella para su segundo mandato. Entonces, ¿cómo usted quiere pretender gobernar al mundo si ni siquiera puede gobernar su casa? Por favor. Decir que detrás de toda esta guerra de declaraciones y toda esta guerra contra Venezuela tiene que ver con los recursos. Y qué bueno que ya lo ha dicho, que se ha descarado, ¿no? Usted está detrás del petróleo de Venezuela. ¿Y por qué? ¿Por qué está detrás del petróleo de Venezuela? Simple y sencillamente porque tienen ya nada más 2 años de recursos petroleros en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué han dicho? Bueno, pues ¿quién es el país que tiene mayor petróleo, tierras raras, recursos naturales, minerales? Inclusive hay unos que recién se han encontrado, pero que son importantes para la industria militar, pues Venezuela. Entonces, eso es lo que está detrás de todo, y todos lo sabemos. Se acabó la narrativa, eso de que la democracia, y usted no va a llevar democracia a ningún lado, no puede ni siquiera democracia en su casa, menos en otros países. Y voltea a mirar a su país, porque su país, a pesar de tanta represión, tiene un pueblo movilizado, que está harto de usted, gente como usted, que son tan negativos y que a través de redadas a los migrantes y todo este maltrato violatorio del derecho internacional, de derechos humanos y de todo, sigue usted generando mayor resentimiento en su pueblo. Entonces, un pueblo resentido, cuidado, señor, y bueno, no se cuide, sígala así para que algún día también lo coloquen en el patíbulo como a muchos otros fascistas que fueron ahorcados en plazas públicas. En ese sentido, decir también que es importante decir que a nuestra América Latina, que nuestra zona,
y que deje de estar amenazando, señor Donald Trump, a los gobiernos legítimamente electos como el de Gustavo Petro y otros. Y yo también pido a todos los presidentes y las presidentas que aún tenemos por acá, a pesar de todos los fraudes electorales, fraude al sistema y toda la narrativa que piensa que va a ganar la América Latina, no señor. Y no se olvide que una cosa que es importante, y tampoco los pueblos se olviden, que los pueblos no se limitan a los gobernantes. Entonces, que no cante victoria, porque entre el pueblo hay muchísima inconformidad a través de todo lo que están haciendo estos malos gobiernos y que están generando mayor pobreza, mayor desigualdad y además violencia en contra de los pueblos. Los pueblos estamos cansados de gente como ustedes, nefastas, que hacen política, que ya de plano de los 60, 70 se han quedado cortos. Ustedes son una bola de mediocres y sobre todo gente que no sabe hacer política, porque la política, señoras y señores, se hace para los pueblos. Si no hacemos política para el beneficio de los pueblos, lo único que estamos haciendo es bluff. Y para bluff, miren, le me cae que hasta cualquier persona, o sea, no necesitan ser presidentes. Y en ese sentido también es importante señalar que todo esto ocurrió y previamente hubo muchos actos que no fueron sancionados. Y como bien lo comento, el caldo de cultivo de la criminalidad tiene que ver con la impunidad. Y entonces en este momento también estaremos impulsando, invito a todas mis amigas y amigas, hermanas y hermanos, abogadas y abogados y a todos los movimientos sociales de la América Latina a que impulsemos estas denuncias en materia internacional para que un tribunal imparcial sea, en todo caso, si haya que juzgar al presidente Nicolás, sea un tribunal imparcial. En Estados Unidos no hay imparcialidad, pero también vamos a jalar a Donald Trump. Pero, ante todo, lo primero que pedimos es la exigencia y la libertad del presidente legítimo, Nicolás Maduro, que jamás ha cometido delito alguno. Es más, es un hombre tan bueno que hasta los perdonaba, por Dios. O sea, ¿quién perdona a una gente así como Donald Trump a pesar de todo esto que hace? Nadie lo perdonaría. Y sin embargo, lo perdonó y siempre estuvo dispuesto a hablar con él. Cuando no se merece que nadie hable con usted, señor Trump, porque usted no tiene palabra. Asimismo, estamos exigiendo justicia para todas las víctimas que ha fallecido en el Mar Caribe, tanto colombianos como venezolanos, y no sabemos de qué nacionalidad, porque han sido tantos, todos ellos gente humilde, que no tenía recursos más que se dedicaba a estar haciendo pesca, ¿no? Alguien que está traficando, ¿usted cree que lo van a hacer de esa forma en embarcaciones, barquitos casi de papel, por Dios? No, entonces tenemos que tener justicia para todas las víctimas, justicia para todas las víctimas también de las guarimbas, justicia para muchísimos otros momentos en que este país extranjero llamado Estados Unidos en nombre de su hegemonía